buenas tardes, gracias por estar acá. Juan, en primer lugar, pues antes de empezar a hablar de toda la crisis, es muy importante que nos ubiquemos en el tiempo y podamos saber cuáles son las causas iniciales que llevó a todo esto que hoy estamos viviendo. Mejor dicho, ¿por qué y desde cuándo los mercados financieros se están comportando de esta manera? Estamos viendo comportamientos erráticos en precios de petróleo, en precios de commodities, en precios de tipos de cambio, las acciones a la baja, es decir, hay un panorama de volatilidad y bueno, sería importante que hiciéramos como un breve recuento para saber esto desde cuándo se viene presentando y cuándo realmente los mercados absorben toda esta crisis que hoy estamos viendo. Perfecto, Judith. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Diego y a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Pues mira, realmente esa pregunta es bastante amplia, hay mucha tela para cortar hacia abajo sobre el panorama, pero yo quisiera que nos situáramos en el tiempo un par de meses atrás, parémonos en diciembre del 2019, como para empezar a contarles rápidamente desde dónde venimos. Básicamente en diciembre del 2019 nosotros teníamos una expectativa de cara al 2020 relativamente mejor. Si ustedes se vuelven un poco en el tiempo, recordamos que todo ese tema de la guerra comercial de Estados Unidos y China empieza inclusive a calmarse, que era un tema que seguramente a todos nos tenía bombardeados en noticias. Esto empieza a ceder un poco, teníamos una expectativa de una disminución de probabilidad de recesión en Estados Unidos, inclusive empezábamos a hablar de una estabilización del crecimiento mundial. Entonces, esta situación cambia de manera drástica en el 2020 y empezamos un 2020 con un escenario que hemos denominado un momento sin precedentes. Realmente creo que esa es la mejor forma de nombrarlo, pero que por supuesto genera unas oportunidades interesantes. Entonces, con ese contexto llegamos a un 2020 con dos espacios o dos escenarios bien importantes. El primero, pues lo que todos ya sabemos, todo el tema del COVID-19, sin ánimo de entrar en temas de salud. Lo que quiero contarles acá es que este tema de la pandemia fue un choque en la demanda de las economías y lo que hizo fue que la producción y la demanda a nivel mundial empezara a deteriorarse. Y por el otro lado, como para complementar toda esta noticia y de forma paralela, recordemos aquel 7 de marzo del 2020, donde la organización OPEP, conocida como Organización de Países Exportadores de Petróleo, con otros países, que es conocido como la OPEP+, en ese momento pierden relación o pierden, digamos que esa certeza de cuota de producción a nivel mundial y se genera un choque en términos de petróleo. Entonces tenemos dos escenarios súper importantes, que eso de cara a Colombia, pues también nos afecta demasiado en las finanzas públicas. Choque de demanda y un choque de petróleo, que es lo que estamos viendo ahora. Excelente, Juan. Sí, precisamente ya que tocas el tema del petróleo, Diego, te voy a hacer una pregunta. Hace días, muy cercanos al 20 de abril más o menos, vimos un fenómeno que pues hace muchos años, o quizás era en mucho tiempo, no veíamos, y era una caída drástica en los precios internacionales en los que se cotiza el petróleo, y inclusive vimos precios de petróleo negativos. Mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿eso qué pasa? ¿Eso cómo se entiende un precio de petróleo negativo? Porque entiéndase que negativo es por debajo de cero, es decir, un precio totalmente valorizado. Cuéntanos, Diego, un poco, ¿por qué se da esto? ¿A qué se debe este fenómeno como tan particular y justo en esta coyuntura? Claro que sí, Judith. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. También un saludo muy especial a Juan Felipe y a todos los que nos acompañan en este interesante chat. Efectivamente, como vemos en esta gráfica, donde tenemos ilustrados los dos principales índices de referencia de precios del petróleo, el WTI en blanco, que es la referencia sobre todo para Estados Unidos, para crudos pesados, y en azul claro tenemos Brent, que es la referencia más usada en Europa, de crudos más livianos, y que por cierto es la que utiliza desde el 2011-2012 Ecopetrol. Entonces, complementando lo que mencionaba Juan Felipe, efectivamente tenemos una demanda que se paró en los frenos, por así decirlo, que se redujo súbitamente en un 30%, y la industria del petróleo nos enseña que la oferta no se logra reducir en igual proporción, y menos cuando hay
hay una competencia entre los países petroleros y no hay, digamos, esa coordinación, esa colusión que se trata de dar en la OPEP y en la OPEP con Rusia. Entonces tenemos una sobreoferta de petróleo que lleva este combustible de unos niveles de 60 por los lados de enero, febrero, hasta unos niveles actuales por los lados de 20, 25 el Brent. Incluso aquí podemos ilustrar precisamente los precios negativos que se tuvieron en determinado momento en el WTI. Vale la pena mencionar que esos precios que se tienen actualmente del WTI y del Brent no se veían desde finales del 2001, si los tomamos en términos nominales, o incluso desde algo antes si hacemos el descuento adecuado de la inflación. O sea, caídas súbitas de precios se han dado, como por ejemplo en la crisis subprime, de la cual hablaremos más adelante, se han presentado también, por ejemplo, en el 2014-2015, que es de ingrata recordación también para, por los efectos que tuvo en Colombia. Pero una caída así tan drástica, pues realmente prácticamente no tiene precedentes. Vale la pena entonces detenernos un poco en el tema de los precios negativos, que es tu inquietud. Y los precios negativos tienen una explicación que, para ponerlo en términos muy simples, cuando la oferta es tal y la demanda está reducida, pues los precios bajan hasta un nivel que puede llegar a ser negativo. Ahora, suena absurdo, suena como si fuera un error. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a ceder un barril de petróleo y encima de todo tener que pagar por cederlo? Bueno, esto hay que entenderlo en la mecánica de los mercados de derivados. Resulta que estos eran unos contratos que vencían por acá el 20 de abril de 2020 y quien tuviera una posición de compra en uno de esos derivados para el vencimiento del derivado estaba obligado a recibir el petróleo. Pero ante la abundancia de petróleo, ya el tema de almacenamiento y el tema de transporte se volvía altamente costoso. Ya está la producción en Estados Unidos, que el almacenamiento hay que hacerlo en tanques petroleros. Entonces, hubo agentes que tenían posiciones de compra en el petróleo que prefirieron, necesitaban liquidar las composiciones de venta y estuvieron dispuestas a perder plata, incluso a venderlas a un precio negativo, con tal de salir de esas posiciones y no incurrir en esos costos tan onerosos de transporte y de almacenamiento de petróleo. Aquí vale la pena también mencionar algo que de pronto los legos de la industria no conocemos, y es que un pozo de petróleo no se cierra fácilmente. Y si se cierra de manera súbita, después tratar de recuperar a que llegue a su nivel anterior se vuelve altamente costoso. Por eso, para un productor de petróleo, incluso prefiere venderlo a precios muy bajos a tener que cerrarlo. Bueno, esta anomalía finalmente se resolvió. Como vemos, esto no dura más de un par de días y ya se tienen precios muy bajos, pero no precios negativos. Y yo quisiera complementar la pregunta, enfatizando aquí la importancia que tiene el Brent para nuestro mercado accionario colombiano judío, porque efectivamente pues es entre el 10 y el 12% de los ingresos del gobierno central, además de una parte importante de las regalías, puede ser perfectamente en algunos casos el 5 o el 7% del PIB colombiano. Entonces vemos esa relación importante que se tiene entre el comportamiento del petróleo Brent, ilustrado aquí en azul, y el comportamiento del mercado accionario. Claro que sí. Excelente, Diego, tu explicación. Creo que nos has ilustrado muy bien. Claro, lógicamente, al ser Colombia una economía basada en exportación de petróleo, quedamos altamente expuestos a la volatilidad del tipo de cambio. Es por eso que hemos visto también cómo el precio de la divisa, el dólar, ha sufrido fluctuaciones importantes en los últimos días, llegando incluso, lo alcanzamos a ver a precios de 4.000. No solamente el tipo de cambio, las bolsas no han sido ajenas a este fenómeno. Vimos también cómo las bolsas han perdido y los títulos se han desvalorizado, no solamente las acciones, sino también los títulos de renta fija, los fondos de cartera colectiva, de inversión colectiva. Inclusive muchas personas me llamaron a decirme, estoy viendo perder dinero en mis fondos de pensiones, ¿qué hago? O estoy viendo desvalorizadas mis fiducias o mis fiducuentas, ¿qué debo hacer? Juan, cuéntanos un poco cómo todo esto termina por impactar las finanzas personales de cualquier ciudadano, cómo eso termina por impactar mi fondo de pensiones, cómo toda esta coyuntura, petróleo, dólar y toda esa volatilidad de los mercados termina por
por reflejo en pérdidas o en desvalorizaciones en mis inversiones. Ok, Judith, mira, es muy importante eso que estás diciendo porque seguramente todos o la gran mayoría de nosotros los que estamos conectados en este espacio tuvimos algún efecto, sea directo o indirecto, en términos de desvalorización de nuestros portafolios. Pero quiero contarles rápidamente esto de dónde viene para que sepamos de manera concreta por qué sucedió eso. Lo que ustedes están viendo en este momento son las proyecciones de crecimiento mundial que publica el Fondo Monetario Internacional. La parte izquierda que ustedes ven en la diapositiva son las proyecciones que el Fondo Monetario Internacional, parados en enero del 2020, proyectaba para el año 2020, para final del año, y para el año 2021. Y quiero contrarrestar esto, si parados en enero, contra las proyecciones que el mismo Fondo Monetario publicó hace un par de semanas. Miremos rápidamente un par de números. El Producto Mundial en enero del 2020 para el Fondo Monetario Internacional esperaba que creciera un 3.3% a cierre de este año. Por ejemplo, las economías avanzadas, el crecimiento esperado era del 1.6%, y si nos vamos un poco más abajo en la gráfica, las economías emergentes, por ejemplo, tenían una expectativa de crecimiento del 4.4%. Por su parte, China, que todos sabemos que es un jugador bastante importante para la economía mundial, tenía un crecimiento esperado del 6%. Estos son los números parados en enero del 2020. Miremos la contrapartida de esto. Estas son las proyecciones actuales que tiene el Fondo Monetario Internacional, también con los mismos países. Miremos la contracción de la economía mundial esperada por el Fondo Monetario. Estamos hablando de crecimiento del menos 3% o un crecimiento negativo del menos 3%. Estamos hablando que las economías avanzadas ahora van a decrecer menos 6.1% versus el 1.6% que veíamos en enero. Si pasamos a China, por ejemplo, miren China cómo pasa a crecer el 1% versus una proyección anterior que hablábamos del 6%. Entonces, esto nos lleva a un escenario bastante diferente en lo que hemos visto en situaciones recientes. La gráfica que ustedes están viendo acá es la prima de riesgo país, especialmente la de Colombia, medido a través de un activo financiero conocido como el CDS, que es el Credit Default Swap. Pero más que meternos en conceptos muy técnicos, lo que les quiero mostrar es cómo se interpreta esta gráfica de manera sencilla. Cuando la gráfica sube, la línea sube, la forma de interpretarlo es que el riesgo país de Colombia está incrementando de manera significativa. Fíjense cómo desde enero del 2020 a el pico más alto dado en marzo, a mediados de marzo del mismo año, la prima de riesgo país alcanza a subir casi un 400%, o en otras palabras, se percibe un mayor riesgo de enero a marzo en un 400% mucho más alto. Y esto, por supuesto, para redondear tu pregunta, Judith, tiene unos efectos importantísimos en tasa de cambio. La gráfica que ustedes están viendo acá es tasa de cambio dólar-peso, en un gráfico desde abril del año pasado, y quiero mostrarles en principio el cuadro verde que ustedes ven en la mitad de la pantalla. Este cuadro verde fue la devaluación que sufrimos en noviembre del año pasado por aquello del paro nacional, que seguramente nos acordamos, donde alcanzábamos esos temibles 3.500 pesos. Fíjense que esos 3.500 pesos a hoy, pues el año pasado ya no se veía tan mal, creo que los de hoy son bastante más significativos. Ya tenemos una tasa de cambio que nos alcanzó a niveles de 4.200, y desde enero del 2020 hasta el pico máximo de marzo tuvo una devaluación cercana al 30%. Esto realmente son números bastante importantes en muy corto tiempo. Solo en marzo la tasa de cambio se evalúa un 15%. Entonces, Judith, esto es lo que genera el efecto en tasa de cambio, dado este panorama de crecimiento y un incremento también de la prima de riesgo. Y finalmente eso termina por afectar, Juan, toda la rentabilidad de las personas que tienen inversiones en pesos. Lógicamente, al ser Colombia un país emergente expuesto a volatilidades internacionales, todo esto termina por afectar. ¿Cómo fue que todo esto terminó por afectar los mercados y los fondos, tanto de renta fija como de renta variable? Mira, Judith, eso es muy importante también porque es clave que todas las personas que están conectadas en este momento tengamos un poco los números, seamos sensibles a los números.
Miren, esta gráfica que ustedes ven acá son algunos índices accionarios del mundo, solo para mostrarles una base. La línea blanca es el índice Colcap, que recordemos que el índice Colcap es el índice que representa las principales acciones del mercado colombiano. La línea azul es el Standard & Poor's, que es un índice americano. La línea naranja es el DAX alemán y la línea morada es el Nikkei. Esta gráfica que ustedes están viendo está en una base 100 para que sean comparados. ¿Cómo se interpreta esto? Miren cómo todos los índices logran pasar esta raya roja punteada que ustedes ven, que es una caída del 30%. Algunos inclusive la logran superar, como es el caso colombiano. El índice Colcap en Colombia, en el pico más bajo en marzo, llegó a caer hasta un 47%. Entonces, desde el lado de las acciones como un activo de alto riesgo, por supuesto, las desvalorizaciones fueron importantes. Por tanto, si ustedes tenían inversiones en este activo, pues van a tener algún efecto de cara a lo que estamos explicando. Les quiero mostrar también, haciendo un zoom al índice Colcap, lo que ustedes ven en la parte izquierda son algunas de las compañías del índice Colcap y su rentabilidad en el año corrido. Si empezamos de abajo hacia arriba, vemos como una Bianca, por ejemplo, cae un 72%, y los nombres de las compañías o de algunas de las compañías más grandes de este país, en términos de riesgo de mercado o de valoración, caen cerca de un 40%. Entonces, fíjense que el efecto, por supuesto, particularmente en marzo, generó unas desvalorizaciones muy grandes en los mercados financieros, particularmente el de acciones, que el lado positivo, y más adelante lo vamos a hablar, son las oportunidades que nos genera eso. Entonces, Judith, mira que desde el lado de acciones hubo un impacto importante. Ahora, ¿qué pasa también en renta fija? Los títulos de renta fija también tuvieron un impacto que tal vez no habíamos visto en la historia reciente en Colombia. Lo que ustedes ven en esta gráfica es la curva de rendimientos de los títulos emitidos por el gobierno nacional. En el eje X ven lo que se conoce como el tenor, o en palabras sencillas, el plazo del vencimiento del título, y en el eje Y ven la tasa de negociación de esos títulos en cada plazo. La línea punteada dorada que ustedes ven es la curva de rendimientos del 4 de marzo y la línea verde es la curva de rendimientos del 16 de marzo de manera comparativa. Quiero que se fijen cómo las tasas de interés del 4 de marzo al 16 de marzo, solo 2 semanas, menos de 2 semanas, suben 300 puntos básicos. Un tema importante que nosotros usualmente revisamos en los cursos de maestría de finanzas en la universidad es explicar a los estudiantes cómo cuando las tasas de interés suben en los títulos de renta fija es porque su valor presente está cayendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los títulos se desvalorizaron de manera significativa también durante marzo de este año y esto tuvo efectos en todos estos fondos que tú nos estás contando. Para finalizar entonces, algo de números sobre cifras de fondos de inversión en Colombia durante el marzo del presente año. Para resumirles, el 29.5 billones de pesos salieron de los fondos de inversión colectiva administrados por entidades colombianas. Eso quiere decir que si ustedes tenían inversiones en fondos, por ejemplo, fiduciarias, fondos de inversión colectiva a vista o cualquier tipo de fondos, y retiraron la plata, los administradores de los fondos están obligados a tener la liquidez para, por supuesto, darles a ustedes los recursos que necesitaban. Eso se convierte entonces en un riesgo financiero, porque lo que tienen que hacer estos administradores es ir al mercado secundario a generar una oferta de títulos para poder tener liquidez. Y esto, por supuesto, generó una presión bastante fuerte a la baja en los activos financieros en el 2020. Entonces, esta fue la forma, Judith, en la que, digamos que los mercados financieros nos impactaron nuestro bolsillo de manera general. Claro, también es importante, Juan, para complementar un poco tu explicación, que estas pérdidas de las que habla Juan y los números que estamos viendo aquí de rojos, negativos, de desvalorizaciones corresponden, como bien lo dice Juan, a pérdidas de portafolio. Es decir, son pérdidas que se ajustan a valores de mercado, pero que no necesariamente implican una pérdida en términos monetarios o efectivos para los inversionistas. Por eso, digamos, no es conveniente en este momento hacer liquidación de cesantías o no sería tan conveniente hacer retiro de las fiduciarias porque ahí estaríamos liquidando o haciendo efectiva
esas pérdidas de las que nos habla Juan. Muy bien. Excelente, Juan. Continuemos entonces con un tema que me parece importante resaltar y es lo que tiene que ver. Está claro que está todo el panorama listo para lo que es una crisis de lo que estamos viendo. Sin embargo, cada crisis tiene una particularidad. La más reciente, de la que tenemos memoria, fue como de un tamaño similar a la que hoy estamos viviendo, fue la famosa crisis subprime en el año 2007-2008, que empezó en el mercado de Estados Unidos. Yo quisiera, Diego, que nos cuentes un poco y que les contemos a todos los asistentes que están con nosotros en este momento, ¿qué hay de diferencia con la crisis que vivimos en el año 2007 o qué hay en particular o qué factores, digamos, son parecidos y que podríamos pensar y decirle a la gente si estamos viviendo una crisis igual a la que vivimos en el año 2007-2008 o si esto es una crisis diferente o si hay cosas en común frente a la crisis actual? Claro, muy buena pregunta. Esta crisis hay que mirarla tanto en el mercado accionario colombiano como en el de Estados Unidos, porque ante todo es una crisis mundial, por supuesto. No es la primera vez que el petróleo cae tanto, ni que el mercado accionario cae un 60%, aunque recuperó parte de lo que perdió. Fíjense que en la crisis del petróleo que tuvimos mediados del 2014 a finales del 2015, también se perdió 66%. Sin embargo, eso fue en un periodo de año y medio, no en cosa de 5 semanas, como lo tuvimos en la caída del coronavirus. A propósito de tu pregunta, la caída en la crisis subprime, que fue ante todo una crisis originada en mercados desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, partes de Europa, España, pero que nos pega como países emergentes que somos, también representó una caída importante de 47% en cosa de 8 meses. O sea que esta crisis es única en la forma como la rapidez que se desvalorizó el mercado accionario. Y probablemente esta es una crisis que todavía le falta caer, o sea, probablemente solamente estamos viendo la primera parte de la novela, por así decirlo. Hemos tenido otras crisis. Entonces estas dos crisis, la subprime y la crisis de petróleo, son exógenas, originadas por factores externos. Hemos tenido nuestras crisis propias, como por ejemplo la crisis del de mediados del 2006, donde en 2 meses el mercado perdió, aquí estoy hablando del índice de MSCI, porque tiene más historia que el Colcap, ¿sí? Pero en últimas se mueve muy parecido. La caída fue de más o menos 35% y algunas acciones perdieron mucho más, pero esto fue un tema totalmente propio, un tema de alto apalancamiento. Una crisis interesante para referenciarnos por las repercusiones económicas que parece tener toda esta crisis del coronavirus es recordar que en el 98 hasta el 2001, de hecho fue la primera vez que la economía se contrajo desde los 30, desde 1930. Y esto fue ni más ni menos que por la crisis financiera que algunos recordarán o que sus papás recordarán, que trajo al traste pues, el sistema UPAC, representó la quiebra de ciertas entidades financieras, la nacionalización de otras, el recálculo de la DTF, la desaparición del UPAC, el replanteamiento de los sistemas hipotecarios, el plazo del UPAC con la UR, el recálculo de créditos. Entonces, fijémonos cómo eso representó en términos del mercado accionario una caída de 37%, pero en un periodo de 2 años. Ahora, si miramos el caso de Estados Unidos, efectivamente, esta caída que se tiene en el coronavirus es también muy vertical, se da en muy poco tiempo, pero en magnitud total no se compara ni con la caída de la subprime, que fue del 66%, ni con la caída de las .com, que fue del 48%, o por lo menos no se compara todavía. A pesar de que los economistas nos dicen que lo que se viene en términos económicos es un efecto de mayor recesión incluso de la que se tuvo en su momento en la crisis subprime y alrededor de la .com, y también aquí hubo el evento el tema de las Torres Gemelas. Bueno, como tú misma dices, toda crisis es diferente, pero los economistas y analistas tenemos como que mirar el pasado, crisis anteriores, para tratar como de derivar lecciones, tratar como de entender mejor qué es lo que se viene hacia adelante. E inevitablemente hay una comparación que hay que hacer, y es con pues, el gran cucú de la economía, que es la gran recesión, la gran depresión que se dio después del crash de 1929,
y el efecto fue grandísimo en Estados Unidos y también en el resto del mundo, también afectó a Colombia en su momento. Que fíjense que cualquiera de estas crisis como la subprime, la .com o la de COVID palidecen frente a la caída que se tuvo en 34 meses, algo así como casi los 3 años, de 89% en la Gran Depresión. O sea que un portafolio de 100 millones de pesos al cabo de 3 años se había encogido hasta 10 millones. ¿Sí? O sea, de ese tamaño es pues la desvalorización. Los niveles de precio después solo se alcanzarían en los 50, o sea, prácticamente 20 años después. Bueno, y además hay que notar algo, y esto lo vemos no tanto en el índice del mercado accionario, sino en un índice que refleja mucho como el sufrimiento humano que representan estas crisis económicas, y es el tema de desempleo. El desempleo en su momento, en la parte más álgida de la recesión, de la Gran Depresión es todo este intervalo de acá prácticamente, casi hasta los 40, termina prácticamente con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se activa todo el aparato industrial de Estados Unidos para fabricar armas para los aliados. Después Estados Unidos entra a la Segunda Guerra en el 41. Fíjense que el desempleo sube hasta un valor de 25%, y hoy por hoy los economistas están haciendo cábalas de hasta dónde puede llevarse el pico del desempleo. Algunos hablan de 16%. Recordemos pues que hay un desempleo, digamos, coyuntural asociado pues a los cierres, que no esperamos que se mantenga en el tiempo, por supuesto, pero va a quedar un desempleo remanente, porque inevitablemente va a haber negocios que van a quebrar. Entonces algo de desempleo se va a generar, la confianza del consumidor va a demorarse un buen tiempo en recuperarse. Entonces, inevitablemente vamos a tener una situación de desempleo alto, mayor que la de la crisis subprime que tú mencionabas, que lo máximo que se alcanzó fue un 10% de desempleo. Y esta gráfica me da pie para hablar de lo que, de las cábalas que los economistas hacen sobre el tipo de recesión que vamos a tener. El tipo de recesión más benigna, si se quiere, es la recesión tipo B, o sea, una caída importante de la economía, pero con un rebote muy rápido, que es prácticamente lo que tuvimos en la crisis subprime, la crisis del 2008-2009. El escenario que los economistas están considerando más probable es que el rebote no sea tan rápido, sino que haya una recuperación un poco lenta, cosa de un año, año y medio. E incluso un escenario más negativo es una recesión en L, una recesión en la cual la recuperación no se da ni en el corto ni en el mediano plazo, y nos demoramos bastante tiempo en alcanzar los niveles de producción que se tenían inicialmente. Pero incluso un escenario que genera todavía más pánico, y es la recesión en W, que fue algo así como lo que se dio en la Gran Depresión. Una recesión en W es una recesión que tiene una caída importante, luego hay una recuperación parcial, pero vuelve a caer. Y esto vuelve a caer puede ser porque hay una segunda ola de coronavirus, como se dice que puede haber en el otoño de este año, o porque los gobiernos retiran el estímulo monetario o fiscal que hoy por hoy es tan agresivo para mantener la economía pues, con expectativas de una recuperación rápida. Eso fue precisamente lo que le pasó a Franklin Delano Roosevelt, quien en el 33 toma el poder de Hoover y lanza un programa de estímulo económico muy keynesiano, muy fiscal, y básicamente retira luego de que el desempleo cede, y básicamente hay un segundo rebrote de recesión. Eso es como el escenario que los economistas están tratando como de prevenir que puede llegar a suceder. Pero de todos modos yo sí quiero dejar esto como con una nota optimista, y es que las lecciones de la Gran Depresión de alguna manera ya el mundo y los economistas la han aprendido. De hecho, en la crisis subprime, uno de los grandes méritos de Ben Bernanke, de Mario Draghi, del Fondo Monetario Internacional, fue haber coordinado el estímulo monetario y financiero y el rescate de ciertas instituciones para evitar una Gran Depresión. El temor es que esta recesión se hubiera convertido en una Gran Depresión, y no fue así, ¿cierto? Los errores que cometió Hoover en su momento, yo creo que los políticos no lo van a cometer. Hoover cometió el error de simplemente dejar que las empresas quebraran, que porque él decía que eso purificaba pues, la economía. Él también impuso barreras arancelarias, entonces otros países retaliaron contra Estados Unidos y hubo una guerra comercial que agravó la recesión. Entonces esperamos pues, que esos mismos errores no se repitan. Ya para terminar,
quisiera hablar pues del tema de la relación precio-ganancia. La relación precio-ganancia es un indicador que empleamos mucho los financieros y es, por así decirlo en términos muy simples, cuál es el precio, o más bien cuánto está dispuesto a pagar el mercado por las utilidades que están reportando las empresas. Y ese es un indicador que se puede calcular o para una firma en específico o para el promedio del mercado. Lo interesante es que es como un indicador de qué tan sobrevalorado o subvalorado pueda estar el mercado. Porque como vemos en el largo plazo, miren que esto es un horizonte de más de 150 años, tiende a moverse alrededor de un valor medio. Hay picos, como por ejemplo antes del estallido de la burbuja.com, donde llegó para el Standard & Poor's 500 a estar por los lados de 45. Algo impensable. Miren que fue mayor del pico antes del crash de octubre de 1929, más conocido como el martes negro, que estuvo por los lados de 30. ¿Sí? Y el nivel que teníamos antes de los sucesos de las últimas semanas era por los lados de 35. Entonces esto nos enseña que en toda crisis hay una corrección importante de este indicador. Miremos aquí la corrección que se dio en la subprime, perdón, en la .com, la corrección que se dio en la subprime, ¿sí? La corrección que se dio con el crash de 1929, pero este valor tiende a regresar a un valor medio. La pregunta es, ¿hacia dónde va a tender este valor en el caso de Estados Unidos? ¿Cuál es el valor medio o cuál es el valor de corrección? Algunos, como Schiller, el premio Nobel, que es el que propone esta medida y es el que la publica, habla de que el valor promedio está por los lados de 14, 15. Pero yo creo que eso es más bien un promedio de muy largo plazo. Por las características de la economía actual, por la gran proporción de ahorro, por las muy bajísimas tasas de interés, hay tasas de interés incluso negativas en títulos a largo plazo en Europa, yo diría que la relación precio-ganancia, que esto es un factor que lo estudiamos en el curso de inversiones de la MAF, va a estar más, de largo plazo está más por los lados entre 20 y 25, por lo tanto yo creo que la corrección no es mucho lo que queda de corrección en términos de esta crisis, pero creo que algo sí se puede llegar a dar más adelante. Muy bien, Diego, muchas gracias. Juan, cuando hablamos de crisis y viendo pues estos gráficos y estos números, sin duda estamos frente a una situación y un panorama bastante crítico, inclusive al compararlo con otras crisis vimos, como Diego lo decía, lo que demoró en caer los mercados en la crisis subprime en un poco más de un año, aquí ha sucedido en 5 semanas. Yo creo que eso nos da una idea del tamaño y de la profundidad de esta crisis. Cuando hablamos de crisis, indudablemente, Juan, nos debemos referir al famoso índice VIX, que nos habla un poco, recoge un poco, o muestra ese sentimiento del inversionista en cuanto al nerviosismo que hoy observan los mercados y a la pregunta de ¿a dónde pongo mi dinero? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Y a dónde llevo mis inversiones? ¿Cómo has visto este indicador en los últimos días y cómo el indicador ha venido capturando toda esta información? Ok, en efecto, uno de los indicadores más seguidos, sobre todo para las personas que estamos involucrados en la administración de portafolios, es el índice VIX. Yo diría que casi que todas las casas de negociación es uno de los indicadores que más seguimos a diario. Y el índice VIX básicamente lo que mide, en términos sencillos y prácticos, es que al subir la gráfica o el indicador como lo vemos en la presentación que ustedes están revisando, es porque se percibe mayor riesgo o mayor incertidumbre en los mercados financieros. Entonces, retomemos rápidamente algunas crisis o algunos eventos recientes para que podamos comparar el índice VIX de la situación actual, COVID-19 versus petróleo, contra otros efectos. Miren, por ejemplo, en la presentación ustedes están viendo, les estoy señalando con rojo, la crisis de .com, que recordemos que esa crisis fue importante para la historia reciente en el mundo, y esto se dio básicamente por la caída del precio de las acciones, inclusive de muchas de las compañías tecnológicas de Estados Unidos. Y miren el índice VIX hasta el punto que llega, digamos que versus historia anterior reciente es un punto alto. Después vamos por un evento muy importante también que sucedió en Estados Unidos y fue el efecto de las Torres Gemelas, también subiéndonos este índice VIX, generando una mayor percepción de riesgo del mercado. Posterior a esto, pasamos a la crisis del 2008 que nos comentaba también Diego en su presentación,
Por supuesto, aquí el índice VIX versus los escenarios anteriores es mucho mayor. Esto pues tiene todo el sentido versus situaciones de crisis financiera como esta. Más en la historia reciente tenemos toda digamos que la terminación de la guerra de Irak y Estados Unidos, que también nos dio de manera importante el riesgo en los mercados financieros. Y la más reciente, que fue esa mini crisis, entre comillas, esa mini crisis del petróleo, que sucedió por allá a finales del 2015, seguramente ustedes recordarán muy bien también en esa época el petróleo WTI por lo menos llegando a cerca de $20 el barril. Allá tuvimos también una devaluación muy grande de nuestra tasa de cambio. Y miren el VIX en el punto donde está. Entonces, ya teniendo esta historia reciente, quiero que nos situemos en la última parte de la gráfica, en el punto máximo que subió el VIX, que esto fue a finales de febrero, más o menos por ahí. Miren que cuando revisamos este punto máximo y hacia atrás en la historia reciente, por lo menos en esta gráfica que está desde el año 1990, lo que nos está traduciendo esto, lo que nos dice de manera gráfica, es que la percepción de riesgo financiero ante esta situación fue mucho más fuerte que las anteriores. Entonces, todo esto empezó a generar, digamos que el efecto común, y es miedo en los mercados financieros, un exceso de oferta en los títulos del mercado financiero y, por supuesto, una presión hacia la baja de estos títulos, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores. Muy bien, clarísimo. Creo que esto ayuda a explicar ya en términos del mercado realmente el impacto y la magnitud de lo que hoy estamos viviendo. Juan, en toda crisis, los bancos centrales de cada país juegan un papel fundamental. Hemos visto que el Banco de la República ha venido tomando unas medidas para mitigar y para, digamos, ponerle freno un poco al tema de la crisis. Debemos recordar que Colombia es un país emergente, que obviamente recibe el impacto de todo esto que ocurre en los mercados internacionales. Sin embargo, cuando comparamos un país emergente con un país desarrollado, y muchas personas dicen, pero ¿y por qué no hacen lo mismo que hace el gobierno de Francia? ¿Por qué no hacen lo mismo que hacen en Alemania o en Estados Unidos? Es importante como entender que somos un país emergente y que nuestro, digamos, Banco Central no tiene la misma capacidad de pronto de reacción, o que las particularidades de nuestro mercado y de nuestra economía hacen que las políticas que use el Banco de la República, que es nuestro Banco Central en nuestro caso, en el caso de Colombia, no sean iguales o no puedan ser de la misma manera como lo hacen en países desarrollados. Sin embargo, hemos visto no solo la reducción de tasas de interés que ha venido haciendo el Banco de la República en su última reunión, sino también que hemos visto una serie de medidas que, digamos, pueden llamarse un poco ortodoxas, muy por fuera de la línea de lo que generalmente el banco como autoridad monetaria viene haciendo. ¿Cómo ves tú estas políticas que el Banco de la República viene tomando, estas medidas? ¿Hay espacio para más? ¿Hay holgura para más? ¿Cómo de pronto la posición de Colombia frente a pares de Latinoamérica y a países en contraste con países desarrollados, cómo toma esta crisis y al Banco Central tan bien parado o tan mal parada la economía colombiana? Mira, Judith, en efecto, es muy importante lo que tú estás diciendo en el sentido de que no podemos comparar nuestra autoridad monetaria con países desarrollados, ni siquiera con países inclusive del mismo sector de la TAM. Cada país particularmente tiene sus propias medidas monetarias, tiene su propia inflación muy diferente entre todas, tiene su propia moneda, tiene su propia tasa repo o su propia tasa de referencia. Pero yo sí soy un convencido que el Banco de la República en Colombia ha jugado un papel muy importante y creo que ha actuado de manera oportuna y dándole liquidez al mercado, que es lo que realmente estamos necesitando en este momento. Lo que ustedes ven al lado izquierdo son algunos de los números, los pueden ir leyendo mientras les cuento de los números o de las políticas que ha tomado el Banco Central en los últimos meses. Y básicamente el Banco de la República ha comprado más de 12 billones de pesos en el mercado financiero, en el mercado secundario, entre títulos de deuda privada y deuda pública, con el fin de darle a estas entidades que tienen títulos de liquidez. El Banco de la República está poniendo el pecho de decirles a muchas entidades institucionales, sobre todo,
si tiene papeles, venga, yo se los compro y tome la liquidez. Entonces, por ese lado está abriendo la puerta a un evento que tal vez nunca había hecho, o por lo menos en la historia reciente de la República, nunca había hecho compras de más de 8 billones de pesos de títulos de deuda privada. Adicional a eso, pues ustedes han visto seguramente que en los últimos meses la República ha disminuido 100 puntos básicos su tasa de referencia, su tasa de intervención. Esto también como herramienta de política monetaria, que es súper poderosa, sobre todo desde el lado de la demanda de la economía. También ha hecho otras o ha usado otras herramientas, que es la disminución del encaje bancario, por ejemplo. Y una que a mí me parece muy importante es que le está abriendo el espacio a otras entidades institucionales para que puedan participar en la ventanilla de liquidez con el mismo Banco de la República. ¿Esto qué quiere decir? Antes de esta situación, los bancos comerciales eran las únicas entidades que podrían participar en los préstamos, los famosos préstamos repo contra el República. Y lo que ha hecho el Banco Central en los últimos meses es abrir un poco ese espectro para que otras entidades puedan acceder. Por ejemplo, las aseguradoras, los fondos de pensiones, las fiduciarias, las comisionistas de bolsa, también están teniendo una participación importante en esto. Entonces, Judith, yo creo que realmente el Banco de la República tiene toda la intención de actuar. Soy convencido que las medidas que ha tomado han sido oportunas, que por supuesto quisiéramos que fueran más, siempre puede ser mejor, pero yo creo que en lo que ha hecho hasta el momento han sido unas buenas medidas. Y lo más importante, yo creo que todavía tiene mucho más espacio para que siga actuando de manera importante, inyectándole liquidez a la economía. Tenemos una inflación que en este momento está relativamente controlada y además con un sesgo hacia la baja. Ya estamos hablando de una inflación terminando el año muy cercana al 3% o menor, y eso nos hace pensar que en República le queda un espacio gigantesco para seguir bajando tasas de interés. Entonces, en suma, Judith, creo que desde nuestra autoridad monetaria se está haciendo la tarea, creo que están con la camisa puesta de la situación actual, y creo que las medidas que se ven hacia adelante pueden ser inclusive mucho mejores, esperando disminuciones de tasas más agresivas durante cada reunión. Muy bien. Muy bien, Juan, yo para terminar y dar pues como en la parte final de la conferencia, bueno, cuando hablamos de crisis, indiscutiblemente en el mercado, en el lenguaje financiero, oímos mucho decir que crisis es igual a oportunidad. Yo quisiera, para llegar ya pues como ir cerrando este excelente webinar que nos han proporcionado ustedes con sus opiniones, dos cosas. Le voy a preguntar a Diego y le voy a preguntar a Juan. Diego, toda crisis nos deja una lección, nos deja un aprendizaje, pero también las crisis son sinónimos de oportunidad. Y hoy hay oportunidades a pesar de la turbulencia que vemos en los mercados, a pesar de la volatilidad y de todo el entorno de incertidumbre que tenemos. Entonces, voy a arrancar con Diego. Diego, cuéntame una lección, un aprendizaje y oportunidades que nos dejan estas crisis en medio de la turbulencia. Sí, claro, Judith. Las crisis son de repente oportunidades magníficas para aprender lecciones que nunca debemos haber olvidado en tiempos normales. Y aquí quiero enfatizar un tema que he venido insistiendo ya desde hace varios años en diferentes foros, incluso en el foro de ANIF, Banco Mundial, y es el tema de la diversificación internacional. Esta es una gráfica de base 100, donde el valor 100 está en febrero 15, el momento, digamos, de máximo valor del Colcap. Y aquí estoy representando el Colcap junto con otros activos internacionales, enfatizando lo siguiente. Primero, esto está expresado en pesos, para que sea desde la óptica de un inversionista colombiano. Entonces, como decía Juan Felipe, notemos la caída importante del Colcap, de la cual solamente parte se ha recuperado, ¿cierto? Y miremos que también ha sido el caso con los mercados accionarios de Europa. Este es el índice Euronext, el más importante de la zona euro, el Standard & Poor's 500. Recuerden que esto ya está expresado en pesos. Sin embargo, observemos que desde el punto de vista del peso, el Standard & Poor's 500 ya recuperó su valor que se tenía en el momento cero. Notemos además el comportamiento de la renta fija, que este es un punto en el cual yo quiero como enfatizar lo que mencionaba Juan Felipe, y es que miren que la renta fija tiende a recuperarse relativamente rápido,
no se demora tanto como la renta variable en recuperarse, y por lo tanto suele ser un mal negocio para un inversionista en un fondo en renta fija retirar cuando hay unas pérdidas importantes, porque por su misma naturaleza de renta fija tiende a recuperarse por el hecho de que las tasas de interés tienden a tener un comportamiento de reversión a la media, por el hecho de que en el vencimiento, y que en últimas es un título que tiene pagos fijos y término definido. Mientras más corto el plazo, más rápido se recupera, como sería el de una fiducuenta. Pero el punto que quiero enfatizar acá es el de la diversificación internacional. Estos son el dólar, por supuesto. Este es un fondo, un ETF es un fondo transado en bolsa que me permite invertir como si estuviera comprando lingotes de oro. Entonces, la gran industria de los ETFs facilita de una manera increíble el invertir en una gran variedad de activos, en una gran variedad de asset classes, incluso activos como el VIX. Existen ETFs que permiten invertir en el VIX que mencionaba hace un rato Juan Felipe. Y este es un fondo que invierte en renta fija en Estados Unidos, en tesoros de Estados Unidos. Nótese cómo en las crisis, desde el punto de vista de un inversionista en pesos, estos activos se aprecian. Se aprecian y en buena parte por el efecto del dólar, pero también por sus méritos propios, de ser los tesoros un activo de refugio, de ser el oro también un activo de refugio. Entonces, enfatizar el rol de la diversificación internacional. Nótese que también Standard & Poor's y Euronext no perdieron tanto como lleva perdido Colca. Además, quiero enfatizar que esto no es episódico solamente de esta crisis. De hecho, esto es un fenómeno que se da en tiempos normales, pero aquí quiero mostrar otro ejemplo de otra crisis, la subprime. Aquí el momento cero, el momento de base 100, es en septiembre del 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, que es de pronto uno de los momentos más críticos para los mercados durante esa crisis. Nótese también la caída del Colcat. Nótese que el Standard & Poor's y el Euronext tampoco se recuperaron en este periodo de 3-4 meses después del punto más bajo. Nótese que la renta fija, los TES, este es el TES 2020, aquí hay un error, debe ser el TES 2020. Fíjense que también se recupera fácilmente, a pesar de ser un título colombiano, a pesar de que pierde valor, tiende a recuperarse más fácil. Y nótese nuevamente cómo el oro, el dólar y el fondo que invierte en los bonos del Tesoro de Estados Unidos se entran a valorizar y por lo tanto ayudan a compensar pérdidas. Entonces, la diversificación internacional es un mensaje que no podemos repetir lo suficiente, nunca nos cansaremos de repetirlo, porque Colombia es una economía emergente de tamaño mediano, con poca variedad en sus activos. Además, los TES y las acciones están correlacionados, en general tienden a caer al mismo tiempo, como por ejemplo en las crisis. Entonces es importante buscar otros asset classes, otras exposiciones, activos internacionalmente. Por supuesto, también hay que buscarlos localmente, como es por ejemplo los bienes raíces y algún otro tipo de fondos alternativos. Pero también reconocer la importancia para todos los inversionistas, personas naturales, pero también fondos de pensiones, también carteras colectivas, de tener exposición internacional que nos permita diversificar. Y en esto he visto una práctica muy recurrente que yo critico en algunos de los asset managers, en algunas de las carteras colectivas, y es que ofrecen fondos con cobertura. El fondo con cobertura puede parecer una buena idea, porque básicamente elimino del activo la volatilidad del dólar, pero como vemos en términos de diversificación se pierde el efecto de la diversificación. Tan el tema de la diversificación es un tema estructural que lo vemos reflejado no solo en la crisis, sino en tiempos normales. Obsérvese que aquí en azul tenemos el dólar, aquí en blanco tenemos el Colcap, y casi que uno es un reflejo del otro. Técnicamente decimos que esto es una correlación negativa, esto es una correlación como de menos 0.5. No es perfecta, pero es bastante negativa. Y hay un driver fundamental para esto, y es algo que ya había mencionado Juan Felipe, y es el tema del riesgo país. El riesgo país, que aquí también lo estoy midiendo con el CDS, que es esa prima que cobran los inversionistas por comprar bonos soberanos en dólares emitidos por Colombia. Y vemos que esa prima, por ejemplo, aquí se eleva de manera importante en el contexto de la crisis. Notemos cómo se eleva el precio del dólar y cae Colcap. Y nótese que también ese fenómeno se dio por aquí en el 2015, recordemos la crisis petrolera que ya les mencionamos. Y nótese que cuando ese riesgo país desciende, pues el dólar baja o por lo menos se mantiene estable y el comportamiento del mercado accionario es positivo. Entonces, esa correlación negativa entre el dólar y las acciones que fundamenta la diversificación internacional de la que hemos venido hablando
es bastante robusta. De hecho, se da en muchos países incluso que son prácticamente desarrollados, como son emergentes en procesos de ser desarrollados, como Corea y como Taiwán, o países como Hong Kong y como Singapur, que ya son considerados economías desarrolladas. Entonces, eso como una lección importante, recordar la importancia de la diversificación internacional y las oportunidades, y yo creo que esto me lo puede complementar mejor Juan Felipe, otra vez volviendo a la relación precio-ganancia, volviendo al índice MSCI, fíjense que la relación precio-ganancia, que es esta línea que tenemos aquí en naranja, está en valores históricamente muy bajos, está en valor más o menos de 7. 7 es un valor muy bajo porque eso quiere decir que se pagan 7 pesos por cada peso de utilidad, cuando la norma, la media, está por los lados de 15, 17, para el caso de Colombia. Entonces lo vemos como una oportunidad importante de compra en el mercado accionario colombiano como un todo. Por supuesto que habrá que fijarse con cuidado qué acciones realmente son buenas oportunidades de compra, qué acciones han sido castigadas, pero ofrecen una buena potencial de valorización, qué acciones han sido castigadas, pero que definitivamente no son un buen negocio para invertir, y qué acciones simplemente en el rebote ya recuperaron casi que lo que habían perdido. Nótese que en la relación precio-valor en libros, que aquí también me la ilustra el gráfico de Bloomberg, en el caso de Colombia está por los lados de 0.8, que eso quiere decir que dados los valores de mercado para el índice MSCI, las acciones en Colombia están a precios por debajo de su valor en libros, ¿cierto? Ahora, esperaríamos que el valor en libros baje cuando se materialice pues, todos los efectos negativos que va a tener la crisis, pero no creemos que tanto. Entonces sí vemos ahí también una oportunidad importante para comprar. Muy bien, Diego, excelente. Muy simple. La gran lección o aprendizaje es no tener los huevos en la misma canasta, como coloquialmente lo hemos escuchado. Muy bien. Y obviamente oportunidades, como tú bien lo dices, en la caída del precio de acciones, en las correcciones que han tenido acciones y fondos de inversión. Juan, existe de pronto a veces el mito de que todos estos temas son para grandes inversionistas y para grandes empresarios, pero de pronto la persona, o la gran mayoría piensa que como no tienen grandes cantidades de dinero para invertir, estos temas no son importantes para ellos, o aquí definitivamente no hay opciones o oportunidades para entrar a aprovechar en el mercado. ¿Qué mensaje le podemos dejar, aparte pues en temas de oportunidad, pero también como lección ya de lo que nos contaba Diego, como complemento a lo que nos decía Diego, en términos de lecciones y oportunidades? Claro, Judith, pues mira, yo les puedo dar mi opinión al respecto y voy a empezar con las lecciones aprendidas durante lo que hemos vivido en estos meses recientes. Sin duda, una de las lecciones aprendidas en este tema es que cada inversionista debe ser muy consciente de su propio perfil de inversión y del plazo de inversión en el cual tiene dispuestos sus activos. Eso es súper importante. Y les voy a dar la razón muy clara y es la siguiente. Tú inclusive lo nombrabas ahorita en parte de tus intervenciones, Judith, y es que a mí también me han preguntado mucho personas cercanas, venga Juan, es que he perdido plata en las cesantías, es que mi pensión voluntaria también se ha desvalorizado, inclusive la obligatoria, el fondo Vista en el que tenía unos recursos se ha desvalorizado. Entonces mi mensaje es, por supuesto, estas inversiones desde el lado de pensiones, sean obligatorias o sean voluntarias o sean cesantías o sea inversiones en fondos Vista, no son ajenos al comportamiento financiero que estamos teniendo. Pero es muy importante que reconociendo su perfil de inversión, usted pueda tomar la decisión de no salir desesperadamente de un activo como estos, dado que si ustedes se salen, como tú bien lo decías ahorita, Judith, lo que va a generar es una materialización de la pérdida de esta inversión. Y peor aún, no solo materializas la pérdida, sino que en el momento de la recuperación, que seguro se da y ya se ha dado, enseguida les cuento, no van a tener los recursos en el momento ideal para coger la recuperación. Entonces, tienen una pérdida efectiva por retirar los recursos y además tienen un costo de oportunidad de dejar de ganar en el momento o estar en el timing adecuado cuando los activos empiezan a recuperar. Entonces, para ponerles algo de cifras,
Las desvalorizaciones que tuvieron los fondos, particularmente los fondos de renta fija de corto plazo, en marzo, ya en su gran mayoría, a cierre de abril, están completamente recuperados e inclusive en algunos casos con rentabilidades por encima antes de que empezara esta situación en marzo. Entonces miren que si su estómago como perfil de inversionista no le dio y usted retiró la plata, generó la pérdida y no llegó a la recuperación que se dio en abril. Por el contrario, si usted lo que dice es voy a cerrar la pantalla del computador, no voy a ver el extracto todos los días, lo que va a hacer es que el mismo mercado financiero y los mismos administradores de los portafolios en donde usted tiene sus recursos, sea fondos de pensiones, comisionistas de bolsa o fiduciarias, se van a encargar con una estrategia o una gestión activa de que la recuperación sea lo más rápido posible. Entonces, eso es parte de las primeras lecciones aprendidas. Y un mensaje muy importante para todos los que están conectados es que tenemos que quitar el mito de que las inversiones en mercados financieros son para altos patrimonios o lo que tú decías, para personas con mucho dinero o empresas. Eso es completamente falso y en la práctica ustedes pueden invertir en fondos de inversión colectiva a través de comisionistas de bolsa o fiduciarias con montos realmente muy bajos que parten cerca de los 20.000 pesos. Entonces, por supuesto, van a entrar a una figura de un vehículo que se llama fondos, no a comprar acciones de manera directa, pero también están invirtiendo en el mercado de capitales en ese tipo de activos. Entonces, eso es un poco las lecciones. Me voy para oportunidades e ir cerrándote un poco la pregunta, Judith, y es que desde el lado del mercado internacional, que es lo que ustedes están viendo en la diapositiva que se está proyectando, yo también soy un convencido, igual que Diego, que tenemos que ponderar la diversificación en otras monedas, particularmente dólar como moneda fuerte a nivel mundial. Entonces, por ahí me parece que hay una oportunidad importante. Desde el lado de acciones en el mercado internacional, yo creo que también se nos abre oportunidades. Diego nos mostraba cómo las acciones realmente están a precios muy baratos, a precios de hoy versus una historia reciente, pero especialmente en Estados Unidos, yo creo que podríamos ponderar inclusive las acciones que son más tecnológicas. Si ustedes revisan, por ejemplo, la acción de Amazon, desde el momento más bajo, a mediados de marzo, a cierre de abril, ha recuperado, creo que toda la caída que tuvo en esa crisis reciente. Y por último, desde el lado de renta fija, en el mercado internacional, yo sí sería un poco más selectivo desde el punto de vista de emisor, porque el riesgo de crédito pues no es un secreto, que ahorita es el que más hay que tener en cuenta en las inversiones. Desde el mercado local, también hay oportunidades muy interesantes. Yo soy un convencido que las acciones en el mercado local tienen mucho valor, a pesar de que las compañías, los emisores, pues sin duda van a tener un efecto financiero en sus números, dada la situación actual. Esta semana salieron resultados de Bancolombia con unos resultados negativos importantes, pero yo creo que eso es algo temporal, eso es algo coyuntural y tenemos que seguir apostándole a nuestra industria, a nuestros emisores locales, más aún cuando los precios de estas acciones están tan bajitos. Desde el lado de renta fija, yo estoy muy positivo. Yo creo que el mercado de renta fija local, sobre todo la parte de corto plazo, tiene un potencial de valorización importante, particularmente por la disminución de tasas que esperamos que haga el Banco de la República. Esto va a generar una valorización en los títulos de renta fija del corto plazo y los de largo plazo, si bien hay mucho más riesgo, yo creo que para los inversionistas un poco más estructurales, más de largo plazo, también las tasas están bastante atractivas y hay que aprovecharlas. Y por último, por supuesto, aprovechar todos los fondos de inversión colectiva, los fondos alternativos. Ese es el vehículo de inversión que yo les recomiendo a todos, con montos bajos, empezar a revisar para que esta conversación que estamos teniendo hoy se vuelva algo práctico y se vuelva algo real dentro de sus inversiones. Entonces, ese sería mi respuesta sobre oportunidades y lecciones. Excelente, Juan. Bueno, con esto cerramos este webinar.